Hola, ¿cómo están? Hoy me siento triste. Estoy descorazonado. Veo a la especie humana, a nuestra especie, con profundo dolor e incluso con cierta vergüenza. Después de la espantosa matanza de más de 1.400 civiles inocentes en Israel, perpetrada por la banda terrorista palestina Hamás, ayer al final de la tarde, 7 de la noche, a oscuras ya, hora local en Ciudad de Gaza, cayó un misil en el hospital más importante de Ciudad de Gaza. Han muerto centenares de personas. Es de suponer que todas ellas, o la inmensa mayoría, eran personas inocentes, no eran terroristas de Hamás. Por tanto, no merecían morir. Han muerto pacientes, enfermos, han muerto médicos, enfermeras, aproximadamente 500 personas. Se calcula que había unas 4.000 personas en el hospital cuando cayó la bomba. Por supuesto, la banda terrorista palestina Hamás se ha apresurado en culpar de ese ataque a Israel. Han dicho Israel tiró esa bomba al hospital para matar a los civiles, a los enfermos, a los médicos, a las enfermeras. ¿Es eso verdad? No, no es verdad. Israel no bombardeó el hospital en Ciudad de Gaza ayer al final de la tarde. La inteligencia, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, del Reino Unido y de Israel han confirmado que ese misil cayó accidentalmente por error en el hospital y fue disparado ni siquiera por la banda terrorista Hamás, sino por la otra banda terrorista palestina, la Yihad Islámica Palestina. Hay pruebas gráficas y hay pruebas de audio que confirman lo que acabo de decir. Este era un misil que dispararon desde la Yihad Islámica Palestina con intención de que cayera dentro de Israel. Pero el lanzamiento fue defectuoso o el misil estaba averiado y no tuvo la trayectoria ni el impacto, el objetivo deseados por los perpetradores, por los terroristas de la Yihad Islámica. Hay imágenes que demuestran que el misil no sale desde Israel, sale desde territorio palestino, desde Gaza, y tiene un recorrido relativamente corto. Luego, insisto, por error, cae en el hospital, y no exactamente dentro del hospital, sino en un parqueo adyacente, con lo cual, dentro de la mala suerte, del accidente, de la desgracia, pudo haber sido aún peor. Desde luego, los terroristas palestinos no van a reconocer su maldad probada y su idiotez demostrada, y no van a decir, sí, nosotros, los de la Yihad, disparamos ese misil pensando en que cayera en Israel, pero el misil estaba estropeado, nosotros somos unos tarados, y terminó cayendo en el hospital de Gaza. Pero así ha ocurrido. No solo está la prueba gráfica documental de la trayectoria del misil, que sale desde Gaza, y que no, por tanto no podría haber sido disparado por soldados de Israel porque todavía no han ocupado esas posiciones de avanzada dentro de Gaza. Todavía no han invadido con fuerzas terrestres Gaza, la franja de Gaza. También hay pruebas de audio, es decir, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, de Reino Unido y de Israel, 3 servicios que trabajan conjuntamente, interceptaron comunicaciones de terroristas de Hamás y de terroristas de la Yihad Islámica Palestina que decían que se podía demostrar que ese misil provenía por parte de ellos, puesto que
el modo en que ese misil estaba fabricado y la metralla de ese misil o de esa bomba no eran de fabricación israelí, y ellos mismos en estos diálogos reconocían que había sido un error por parte de ellos, un error en el lanzamiento o un error en la manufactura del misil, pero la metralla que esparce la bomba al estallar era de ellos. Por lo tanto, una vez más, los maléficos, imbéciles terroristas palestinos han terminado matando a su propia gente. Esa carnicería en el hospital de Gaza no es atribuible al gobierno de Israel. Es completamente culpa de la banda terrorista palestina, no Hamás, sino la otra, la Yihad Islámica Palestina, que por lo visto no tiene tanto dinero como Hamás. Hamás recibe dinero de Irán y de Qatar, y no tiene armas tan avanzadas o sofisticadas como Hamás, tiene misiles defectuosos como el que ha caído en el hospital. Es una demostración, una más por si hacía falta, de que los pobres palestinos de bien, pacíficos, que viven en la Franja de Gaza, son rehenes, son cautivos, son víctimas de los terroristas que allí gobiernan. Desgraciadamente, y como ustedes saben, en la Franja de Gaza, a diferencia de Cisjordania, gobierna una dictadura terrorista, la de Hamás. El Ministerio de Salud en la Franja de Gaza, que ha salido a decir Israel ha matado a un hospital entero, ha matado a bebés, a niños, a enfermeras y a médicos. Ese Ministerio de Salud, el ministro de Salud y su portavoz son terroristas de la banda Hamás. Por tanto, el gobierno, la autoridad en la Franja de Gaza es la dictadura palestina de Hamás. ¿Por qué? Porque si la mayoría de los palestinos, uno quisiera creer eso, ¿no? No tengo encuestas, no tengo pruebas empíricas, pero yo quiero creer que la mayoría de los palestinos no son terroristas, no son proclives a la violencia contra el pueblo judío y no quieren exterminar a judíos, a israelíes inocentes. Entonces, ¿por qué si la mayoría de los palestinos son pacíficos, tienen a un gobierno terrorista en la Franja de Gaza? Esta es una de las desgracias del conflicto, ¿no? Porque hace poco más de 15 años, cuando Israel se retiró militarmente de la Franja de Gaza y le dio al pueblo palestino la oportunidad de gobernarse en paz en ese territorio pequeño, desgraciadamente los palestinos eligieron entre varias opciones, en unas elecciones, presumo que libres, presumo que no amañadas o fraudulentas, no a los partidos moderados, a los partidos pacíficos, a los líderes democráticos que querían un entendimiento razonable, una cohabitación pacífica con Israel. No, eligieron a la banda terrorista Hamás. Desde entonces y hasta hoy no hubo más elecciones libres en Gaza. Desde entonces y hasta hoy, y son más de 15 años, ha gobernado a sangre y fuego, a mano de hierro, secuestrando, torturando y matando a los propios palestinos que se oponían a ella, la banda terrorista Hamás, la dictadura terrorista de Hamás, que es igualmente terrorista, entiéndase bien, contra el pueblo judío, contra el pueblo de Israel, al que quiere exterminar y aniquilar por completo, que contra los propios palestinos de paz, de bien, democráticos, que se oponen a la dictadura de Hamás. Entonces, a la vista, a la luz del baño de sangre en el hospital de Gaza, sangre derramada principalmente por gente inocente, un misil o una bomba disparada por los estúpidos terroristas palestinos de la Yihad Islámica, uno vuelve a recordar que las víctimas de este conflicto son los israelíes, desde luego, que han muerto más de 1.400 en esta horrible, repugnante matanza del sábado 7 de octubre. El peor día para el pueblo judío desde el fin del Holocausto,
Pero las víctimas, los secuestrados, los cautivos, los torturados y los asesinados en masa son también los palestinos pacíficos que se oponen a Hamás, que se oponen a la Yihad Islámica Palestina y que no han querido o no han podido irse de Gaza, ¿no? Lo que me lleva a otras cuestiones. Desde luego, si yo fuera palestino y si me hubiera tocado en suerte vivir en Gaza, cuando se eligió hace más de 15 años como gobierno local a la banda terrorista Hamás, pues yo me hubiera ido. ¿A dónde? No sé, me hubiera ido caminando a Egipto, al sur, me hubiera ido quizá a Jordania o a Cisjordania, o quizá incluso a Israel, a trabajar en Israel honradamente y a vivir en paz, sin soñar con que algún día voy a matar a niños y a bebés judíos. Entonces, los que se han quedado en Gaza porque no querían irse, porque simpatizaban con Hamás, porque adherían a la agenda terrorista de Hamás, que consiste en no vamos a gobernar para bien del pueblo palestino, no, nos vamos a enfocar por completo en la guerra contra los infieles, los impíos de Israel. Vamos a comprar armas, vamos a tramar atentados, vamos a maliciar invasiones. Nuestra agenda consiste en destruir al Estado de Israel, en aniquilarlo, en borrarlo por completo del mapa. Bueno, entonces, claro, yo me hubiera ido. Los que se han quedado porque no querían irse o porque no podían irse, ahora sufren las consecuencias, a menos que sean, claro, aliados, cómplices o colaboracionistas de Hamás, ¿no es cierto? Lo que me lleva a otra cuestión, o a varias, que son dilemas morales, ¿no? Porque alguna gente dirá, no es verdad que los palestinos tiraron la bomba por error al hospital. No, eso no es verdad, y Bailey está esparciendo la propaganda sionista del gobierno de Israel. No, fueron los carniceros, los terroristas, los genocidas de Israel los que tiraron la bomba al hospital, porque seguramente en el hospital había terroristas de Hamás escondidos, y el gobierno de Israel es desalmado y cruel, y el gobierno de Israel dijo, volamos el hospital entero si hay ahí 30 o 40 terroristas de Hamás. Yo no creo que eso sea verdad. Yo creo, y se ha demostrado por la trayectoria del misil, por la metralla del misil, por las comunicaciones interceptadas, que la bomba fue disparada por los propios terroristas palestinos. Pero sí me lleva a una cuestión moral, ¿no? Vamos a suponer que Israel en efecto descubre que en un hospital, en la Franja de Gaza, se han escondido 50 terroristas de Hamás y no hay rehenes. ¿Se justifica que Israel dispare bombas contra ese hospital para matar a los terroristas de Hamás o de la Yihad Islámica que están escondidos ahí, aunque mueran un montón de civiles inocentes, enfermos, pacientes, enfermeras y médicos? No se justifica. Eso no se puede justificar. Israel tiene que demostrar su superioridad moral sobre los terroristas. Israel no puede, no debe rebajarse, condescender al nivel de la miseria moral, de la barbarie pura de esos terroristas. Entonces, así como no debieron morir los civiles inocentes de Israel, tampoco deben morir civiles inocentes palestinos. La vida de un niño o de un bebé en Israel vale lo mismo que la vida de un niño o un bebé en la Franja de Gaza. Por consiguiente, aquí el gobierno de Netanyahu, que ahora es inmensamente impopular y con toda justicia dentro de Israel, va a tener que hilar muy fino, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es matar al líder terrorista, al cabecilla de Hamás, que merece ser dado de baja, por supuesto. ¿Por qué merece ser dado de baja? Bueno, porque entró a Israel y mató a 1.400 civiles inocentes. Entonces Israel tiene derecho de defenderse, tiene derecho de prevenir una nueva invasión o una nueva agresión, eliminando a ese cabecilla terrorista. Ahora bien, ¿qué pasa si ese cabecilla terrorista está escondido en un hospital o en una escuela o en un refugio de Naciones Unidas? ¿Qué pasa? ¿Vuelas el hospital, la escuela y el refugio y que muera todo el mundo, incluyendo al terrorista? No, porque en mi opinión eso sería violar las reglas de la guerra, incurrir en crímenes de guerra y practicar terrorismo de Estado. Nada justifica matar civiles inocentes, nada.
Ya sabemos que los terroristas se van a esconder en hospitales, en refugios, en escuelas, en sus túneles, en sus cuevas, en sus madrigueras. Lo que me lleva a otra cuestión moral, y esto se ha visto ya en las guerras de Estados Unidos, por ejemplo, en Irak y en Afganistán. Vamos a suponer que Israel detecta que hay 10 altos líderes de Hamás en un edificio. Y es un edificio de 8 o 10 pisos. Y en ese edificio vive un montón de otra gente que no necesariamente es de Hamás. Y en ese edificio hay familias, hay mujeres, hay ancianas, hay niños y hay bebés. ¿Qué hace Israel? Dice, bueno, volamos el edificio entero, matamos a los 8 o 10 cabecillas de Hamás, pero que mueran todos los demás que son inocentes. ¿Qué hace Israel? ¿Qué harían ustedes? ¿Ustedes tirarían las bombas? Y que vuele el edificio entero, el barrio entero, matamos a los terroristas y matamos también a 100 o a 200 inocentes. No, no se justifica. Eso no se puede hacer, eso no se debe hacer. Entonces hay que hilar muy fino entre matar terroristas sin matar a civiles inocentes. Porque de otro modo, Israel, por defenderse, termina incurriendo en unos abusos, en unas violaciones a los derechos humanos que le sirven al pueblo palestino y a sus aliados en todo el mundo para decir que aquí el verdugo, el agresor, el terrorista es el Estado de Israel y la víctima son los palestinos, lo cual no es verdad, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado, con mucho cuidado, porque además es de suponer que los rehenes están en túneles. Y va a ser muy difícil para los comandos de élite de Israel, una vez que entren en Gaza, que todavía no han invadido, aun si detectan dónde están los túneles, que eso creo que no es tan difícil, porque tienen sensores para detectar el calor humano en el subsuelo. Entonces pueden decir, mira, aquí hay humanos debajo de la tierra, aquí hay un túnel, aquí hay otro y aquí hay otro. Y ahí están escondidos, pero tú no sabes si son solo terroristas, solo rehenes, principalmente terroristas, pero también rehenes. No puedes volar el túnel entero. Ténganse en cuenta que hay casi 200 rehenes, entre ellos soldados de Israel, entre ellos bebés que toman leche de fórmula, entre ellos niños autistas, entre ellos ancianas de 85 años. Entonces, no puedes volar el túnel entero como no puedes volar el edificio entero o el hospital entero, porque puedes acabar matando también a los rehenes. Y matar a los rehenes en nombre de matar a los terroristas no es aceptable moralmente. Matar a los terroristas y también a civiles inocentes, a niños y a bebés palestinos, en nombre de la defensa de Israel, no es aceptable moralmente. Quiero decir que si tu vecino es caníbal y viene con la intención de comerte crudo, de comerte vivo, no tiene sentido que tú te lo comas a él, ¿no es cierto? Que tú te conviertas en caníbal como él y te lo comas crudo a él. No, tiene que haber una manera de defenderse, de prevenir esos ataques, de prevalecer en este conflicto entre el bien, que es la defensa de Israel, y el mal, que son los terroristas palestinos y sus miserables aliados en todo el mundo, sin sacrificar como daños colaterales vidas inocentes. Yo insisto en que vale lo mismo, pesa moralmente lo mismo la vida de un bebé israelí que la vida de un bebé palestino. Incluso si el bebé palestino, es hijo de un terrorista de Hamás. ¿Merece morir el terrorista de Hamás? Sí merece. ¿Merece morir su hijo, el bebé, que vive con él? No, el bebé no tiene la culpa. ¿Qué culpa tiene el bebé de que su padre sea un miserable, malvado, sanguinario terrorista? Entonces es muy importante que Israel trate de sortear estos escollos morales, trate de resolver estos dilemas morales de una manera que sea justa, humanamente decente, compasiva con las víctimas. E insisto, en este caso las víctimas son, por supuesto, todos los que han muerto en la horrible carnicería perpetrada en los kibbutz, en la fiesta, el festival de música. Eso está todavía en nuestros corazones y nos duele y nos hace llorar, ¿no es cierto? Pero hay que entender también que las víctimas pueden estar del otro lado,
que las víctimas pueden ser palestinos que vivían en Hamás, que no pudieron irse a tiempo, que ahora quisieran salir de allí, que no simpatizan. Palestinos, dije, que vivían en la Franja de Gaza, que no simpatizan con Hamás, que querían salir de ahí y no pudieron, y que no por vivir en ese territorio, sojuzgados por la tiranía salvaje de Hamás, merecen morir. Dicho todo esto, mi corazón, mi espíritu y mi mente están, como siempre han estado, con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, con el gobierno de Israel. Entiéndase que el gobierno de Israel y el pueblo de Israel no tienen como agenda matar niños palestinos, bebés palestinos, ¿verdad? La agenda que tienen el pueblo y el gobierno de Israel es: no se metan con nosotros, déjennos vivir en paz. ¿Qué tal si todos ustedes, los locos pistoleros, nuestros vecinos, Hezbollah, Hamás, la Yihad Islámica, Irán, Siria y otros aún peores, qué tal si nos dejan vivir en paz? ¿Qué tal si ustedes aprenden a vivir en paz? ¿Serán capaces ustedes, los palestinos en Gaza, en Cisjordania, serán capaces de vivir en paz, de dejar las armas, de dejar con soñar estas alucinaciones sanguinarias de venir a matar a todo el pueblo judío? Aprendan a vivir en paz, aprendan a trabajar, a comerciar, a prosperar. Aprendan a elegir gobiernos pacíficos, democráticos, no a la banda terrorista de Hamás. Y entonces algún día será posible la paz. Y entonces algún día será posible que Palestina sea una república independiente, un Estado independiente, que no busca la guerra con Israel, que no busca la destrucción, la aniquilación de todo el pueblo de Israel. Mientras haya enemigos del pueblo de Israel que tengan como agenda la destrucción masiva y absoluta del pueblo de Israel, del pueblo judío, entonces habrá violencia. Y mientras haya violencia, desdichadamente, morirá gente inocente, gente que no merecía morir, a un lado y al otro del conflicto. Seguimos.